Bueno, ahí Estamos de estamos. vuelta. Seguimos nuevamente con nuestro ejercicio. Piensen bien lo primero que tengo que hacer. Me dice que un motor de alterna monofásico tiene una potencia útil. ¿Qué quiere decir eso? Que es la potencia que se transmite al eje. ¿Está? ¿Cuántos tipos de potencia tenemos que estuvimos analizando y estudiando en un motor? ¿Cuántos Potencia tipos de... útil y la absorbida. Exactamente, nos falta como dato la potencia útil, la potencia absorbida y la potencia perdida. Hay tres tipos de potencia. La Pero potencia... la absorbida se puede calcular a través del despeje del rendimiento, ¿no, profe? Eso es lo que me quedé pensando mientras nos conectábamos. Claro, Ah, ok, ya tenemos lo un entendí. rendimiento de un 70% como dato, así que lo podríamos bien aprovecharlo. Ahí mientras se conectan los otros chicos. Podríamos aprovechar ese dato, el rendimiento de un 70% nos dice, podríamos aprovechar y la fórmula de rendimiento para refrescar a los otros compañeros, ¿cómo es? A ver si alguno lo sabe o lo tiene anotado. Potencia útil dividido potencia absorbida por el 100%, porque es otro porcentaje más. Exactamente, como el rendimiento es un 70%, ya está multiplicado por el 100%, lo que tengo que hacer es trabajarlo sin el porcentaje, o si no también tendría que hacer un despeje matemático y ubicar el porcentaje en algún lado. Suprimo el porcentaje y puedo decir que tiene un rendimiento de un 0,7. ¿Está bien? Porque Sí, es como que yo tengo que Sí. volver a dividir ese valor sobre 100%. claro. Entonces, para sacarle el porcentaje a ese valor, lo tengo que dividir nuevamente por 100, así que ese valor es de 0,7. Entonces, ¿yo trabajo con 70 o trabajo con 0,7? Con 0,7. Pero sí, Con 0,7. Trabajar con 0,7. Entonces, como bien dijo el compañero Tomás, para calcular rendimiento, que se representa con una N y la pata que está delante es alargada, el rendimiento es igual a la potencia útil, que es la potencia del eje, sobre la potencia absorbida, que esa es la potencia que me demanda la red, por el 100%. Entonces, como yo dije que voy a trabajar sin el porcentaje, suprimo el 100%. Y me queda directamente así. Entonces, ahí sí puedo trabajar y puedo hacer un despeje o lo que necesite. O lo que necesite saber de ahí. ¿Está? Ujú. Sí, sí. Bueno, después me dice que tiene un coseno de phi. Bueno, en realidad esto no es phi, no conseguí el phi. Esto en realidad es tita. Pero bueno, se entiende que es un coseno phi, porque estamos trabajando con motores. Olvidémonos que esto es tita. Coseno phi igual a 0,8. ¿Ah? Determina la intensidad que absorbe el motor. Entonces, si yo voy a trabajar con la corriente absorbida, voy a tener que trabajar con potencia absorbida. ¿Está bien? Porque acá yo no tengo datos de tensiones, pero sí sé que es un motor monofásico, y si es un motor monofásico, ¿a cuánta tensión trabaja? ¿Cuál es la tensión de trabajo? 220 volts. Muy, pero muy bien. 220. 220 volts. Entonces, yo ahí puedo hacer un cálculo y un despeje matemático para poder obtener la corriente absorbida. Primero Tengo tengo que todos saber los la datos. potencia absorbida, ¿no? Y después la corriente absorbida. Exactamente. Bien, vamos parte por parte. Dijo Jack el Destripador. Entonces lo primero que hago es obtener la potencia absorbida. ¿Sí? Entonces yo hago un despeje matemático acá y me va a quedar la potencia absorbida igual a la potencia útil La útil sobre sobre el rendimiento. el- Si alguno ya lo tiene, sea por favor tan caballeroso o caballerosa de pasar el dato. Yo mientras lo voy haciendo acá.
A mí me dio 5.527 watts. Bien. Un dato no menor es este. Recuerden que tenemos potencia útil igual y no tenemos el dato en watt. Y yo acá tengo que trabajar con watt. ¿Está Tengo que bien? pasar los caballos de fuerza A a watt. watts. Sí. ¿Cuánto es un caballo de fuerza? ¿Un CD cuánto es? 736 watts. Muy bien. Entonces hay que multiplicar 736 por 5, me da 3680. ¿Ya? Para los chicos que no saben o recién se están conectando, un CB es un caballo vapor, que también es una representación de la magnitud de potencia, ¿sí? Y la conversión de un CB es igual a 736 watts, que es el equivalente a 736 watts. Entonces yo acá no puedo trabajar con CB y con watt. Tengo que trabajar los dos con watt o los dos con CB. ¿Está bien? No puedo utilizar dos unidades diferentes. Entonces hacemos la conversión a watt, que es más fácil porque yo después el resultado lo quiero tener en watt. Porque después Sí. todo lo demás se trabaja en watt. Entonces multiplicamos 736 por 5 y me va a dar 3.000. 3680. Y eso dividido 0,7. Exactamente, lo dividimos por 0,7 y vamos a obtener una potencia absorbida De 5257. 7 watts. dividido 0,7, 5257. O para los amigos, 36.800 séptimos. Que es una fracción. Caramba. Ahí está. Coma 14, directamente no ponemos la coma y trabajamos con números redondos. Ujú. Listo. Bien. Ahora sí puedo sacar la corriente. Y ahora vamos por la corriente. Ayer ya me gané un alfajor blog. Hice una pregunta y no la pudieron contestar. A ver. Uy, perdí la camarita. Vale. La pregunta es, ¿cómo obtengo la corriente nominal que absorbe el motor? El que me responde se lo regalo un caramelo Subus cuando volvamos. Ayer era Perfecto. sí, La intensidad que absorbe el motor, la pregunta A sería. sí. ¿Cómo calculo la intensidad que absorbe el motor? Ayer regalé un Plimfa. Nadie lo ganó. Yo regalo un caramelo Subus. Profe, puede ser la potencia absorbida sobre la tensión de línea por el coseno del ángulo de phi. Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Quién dijo? Alan, Sí, ¿qué me gané? te ganaste un caramelo Subus. Anotalo ahí para cuando volvamos. Reclama tu premio, por favor. Caramelo sub. Sí. Muy bien. Entonces se saca así. Yo obtengo el dato de potencia absorbida es igual a U por I. Como estamos trabajando en alterna, es por el coseno de phi. Esto es potencia absorbida, PA. Como yo quiero calcular, obviamente también es absorbida, la corriente absorbida. Como yo quiero calcular corriente, hago un despeje matemático y a mí esto me queda de la siguiente manera, como dijo el compañero. La corriente absorbida es igual a la potencia absorbida sobre la tensión por el coseno phi. Y ahí hago el cálculo.
Recuerden que el anterior, que habíamos hecho el cálculo de potencia absorbida, era igual a la potencia útil sobre el rendimiento. Y este me había dado 5000. Uy, ya no me acuerdo. Tírenme el dato, por favor, acá. 5000 de potencia absorbida. 5257 watts. 5257. ¿Así? 5. Bien, recuerden que esto nosotros lo despejamos del rendimiento, que el rendimiento era igual a la potencia útil sobre la potencia absorbida. Muy mala mi conexión de internet. Me está diciendo su conexión de internet es inestable. Puede tener un bajón nomás, capaz. Sí, puede ser que tuvo un bajón, pero ahí volvió de vuelta. Se reconectó. Bueno, a ver, muchachos intergalácticos, ¿cómo venimos? Me dio ¿Será que 34,29. alguna chica podrá ganarle a estos varones y podrá tirar el resultado antes? Ajá, No, ya le dio a Alan. ya me lo tiró Alan. Perdón. ¿Cuánto, Alan? 34,29 amperes me dio. Pero si así no se puede competir, viejo. 24,29 amperes. Vamos a ver si todos llegan al mismo resultado. No vale copiarse solamente, ¿eh? Traten de hacerlo y verificar después. Yo lo voy a hacer acá con mi calculadora loca. Esto era 5237 sobre paréntesis 220 por el coseno de phi, que es igual allá a 0,8. No hay que calcular nada. No, a mí me dio otra cosa. Otra cosa. A ver, yo lo estoy haciendo, profe, ahí te digo. Profe, vos pusiste 37 y es 57. ¿Puede ser por eso? A ver, 52, 37, no, 52, 57, ¿no? Sí. Bien, vamos a ver, dividido, paréntesis, 220 A mí me dio lo mismo que Alan. por 0,8 igual 29,86. 29,86 sí cambió. Ahora sí. 29. Sí. Capaz que no pusiste paréntesis, Alan. No, sí puse paréntesis, pero había puesto el coseno de 0,8, no puse 0,8 directamente. Ah, no, porque acá, ojo con los cazabobos, ¿eh? Acá te dice coseno de phi igual 0,8. Ah, Porque si acá, Ya haces el resultado. claro, esto ya es el resultado. Porque si no, claro. te diría phi igual tanto. Sí. Pues hay que sacar el coseno de phi. Ya es el coseno de phi igual 0,8. Ojo el piojo. Así que vamos a borrar esto. Tititín. Y esto es 29,86. Sí, hay que prestar hay que prestar mucho atención a los enunciados. Bien. Esta semana ya les corrijo los trabajos de INME, de los de corriente continua, y la semana que viene, si quieren, podemos hacer la resolución entre todos también. Y les voy diciendo los valores y ustedes me dicen lo que hicieron. O los resultados los deben tener ustedes también. Así que preparen los resultados del trabajo práctico, así la semana que viene hacemos la puesta en común de todo eso. Bueno, ya tenemos el resultado de eso. A ver, déjenme ver una cosa. ¿Dónde está la lista? Ah, estaba muteado. Profe, no me acuerdo
O sea, era potencia absorbida dividido 0,8 por ¿qué valor? O sea, ¿cuál era el otro dato? Se me borró 120 todo. watts la tensión de línea. ¿Cómo eran los ¿Cuál? datos de potencia absorbida? Sí. No, era Esos. potencia absorbida, o sea, el segundo, cuando calculábamos la intensidad del motor, Ah, era bien. potencia absorbida dividido Ok. y era el 0,8 multiplicado por, pero no me acuerdo qué La número. tensión de línea. Esto te queda la tensión de la línea, Ah, que sería 220, ok. 220, por el coseno de phi, que sería los Listo, listo, en 0,8. medio. Ok, ok. Sí, porque no me daba y quería saber dónde estaba equivocado. Bueno, ¿fueron anotando los otros resultados? Porque yo cada vez que salgo acá se borra todo. Sí. Si hay alguno que le falta un dato, por favor, chifle, avise. La profe me olvidé, no llegué a copiar, puede volver a escribir el dato que falta. Si no se queden callados, porque si no, les queda la carpeta incompleta. Profe, ¿cuánto daba el segundo? Las pérdidas del motor, Sí. no lo hice todavía. Pero A ver. ¿cómo calculamos acá? Como le hicimos en la anterior, la pérdida, ¿no? Sí, ¿cómo lo calculamos? Sería la potencia absorbida menos la potencia útil. Exactamente, la potencia absorbida es igual a potencia útil más la potencia perdida. Claro, y ahí hago el despeje. ¿Y qué me pide este? La ¿Pérdidas del potencia motor? Ah, perdida. está bien. Sí, sí. Entonces, cuando hago el despeje matemático, acá me queda potencia perdida igual a la potencia absorbida menos la potencia útil. 1577 watts. 1577 watts. Bien. Vamos a esperar que los demás compañeros lleguen a un resultado y comparamos. Ahí me dio lo mismo. Bien. Buenísimo. Entonces, esto era Sí, sí. 53, 57 menos. Al no tener los datos anotados, no sé. Bueno, 1577 entonces. Ujú, Sí. correcto. Valentino. ¿Está por ahí Valentín? Yo estaba comiendo, profe, tipo, dejé la clase Bueno, para escucharla, pero no hay problema. Coria. voy a ir copiando. Caballero. Mm, 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 mm. Ujú. Entonces, Matías te dio este resultado vos. Sí, ahí me dio lo mismo. A mí Belizán, también, profe. Ailén, ¿cómo vamos? Ailén, ¿ahora iba a comer? Dana, ¿vas entendiendo algo? Vamos por acá, los mensajitos, bien, estoy anotando bien. Dana, ¿estás entendiendo algo? ¿Te estás enganchando? Está preguntando por el grupo si te escuchamos a vos, así que creo que, que ella no te puede escuchar. Bueno. Bueno, díganle si está entendiendo algo, si se está enganchando. Decirle que yo Ujú. sí estoy hablando. Sí, Ahí le le respondí a Nico. preguntamos. Bueno. Román, ¿estás anotando? ¿Estás haciendo? Después los demás sí sé que están laburando. Yo quiero que más o menos se vayan enganchando los que no participaron en las otras clases. Eso es importante.
Los que ya están participando hace un tiempo, desde que arrancamos, van viento en popa, están en piloto automático. Pero me interesa los que recién se empezaron a apuntar en las clases de hace 2 o 3 nada más, clases anteriores. Bueno, entonces todos llegamos a este valor, todos los que lo hicieron. Sí. Perfecto. Bueno, ahí tengo un mensajito. Profe, una pregunta. Sí, En el punto C, ¿en qué unidad da el par motor? el par motor en Newton por metro, es Ah, el está par bien. motriz. Bueno, ahí Lauti lo estaba intentando resolver. Ahí como una. Bueno, bien. Eso es lo importante de participar en las clases, poder justamente ver cómo se hacen los ejercicios. Y con la ayuda de los compañeros, aunque quieras o no, ellos están ejercitando y a la vez también lo está ayudando a ustedes. Los que están todavía, a los que hay que empujarlos para que empiecen a resolver. Pero bueno, vamos de a poco. Bien, ahí Ailén está anotando, perfecto. Bien, ¿Bejarano pudo solucionar el problema del audio? Ni idea. No dijo nada todavía. No dijo nada, bueno, que salga y que vuelva a entrar. Bien, ahora hay que sacar el par motriz o par motor, como quieran llamarlo ustedes. ¿Cómo tenemos que hacerlo? El par Primero motriz tenemos era que... la potencia útil, ¿no? Sobre la velocidad angular. Bien, lo que primero tenemos que hacer es acudir a la fórmula de par motriz. Esperen que esto se fue al joraco. MU era par motriz, ¿no? Sí. Esperen. Ahí está. Bueno, entonces, M, como era la fórmula de par motriz, recuérdenme. Potencia útil sobre velocidad angular. Potencia útil sobre velocidad angular. Bien. Potencia útil lo tengo, lo sé. Es este Sí. valor. Lo que no sé es velocidad angular. Entonces, para poder calcular velocidad angular, quiero una formulita. ¿Cómo era esa 2pi fórmula? por las revoluciones por minuto. 2pi por NA Sobre K, que es 60. sobre una constante. ¿Está? Entonces, Sí. velocidad asincrónica tenemos. Sí, tenemos 1200. Exactamente. Porque me dice un par motriz cuando gira a 1200 RPM. Entonces, lo primero que tenemos que hacer antes de calcular par motriz es poder descifrar cuánto es el valor de la velocidad angular. Uh-huh. Y para poder calcular para poder obtener ese dato, debemos usar la velocidad asincrónica. Después lo demás es una constante. 2pi y 60 son constantes. ¿Bien? He medido 125,66. 125. 66, sí. 125,66. Esto es radianes ¿Otra cosa? ¿Vos decís la velocidad angular que ayudó a sacarla? Sí. No, yo decía el par motriz. Vos hiciste todo junto. Sí. Ahí lo voy. Bien, 125,66. Está bien. Giordano. Estoy en eso, profe. ¿No? Ahí tenemos el valor. Le recordamos a los chicos de que el par motriz. 29,29. Le recordamos a los chicos de que el par motriz es la fuerza que se aplica en el eje, ¿sí? Y se obtiene con esta fórmula, con la potencia útil sobre velocidad angular, o frecuencia angular, como quieran llamarlo. Y para poder hacer el cálculo de frecuencia angular, que es un dato que no obtengo, que todavía no lo tengo, es una incógnita, la frecuencia es igual
a 2pi por NA, que sería 2pi por la velocidad asincrónica, sobre 60, que también sería una constante. Entonces, este dato lo tengo, porque me dice acá el par motriz cuando gira a 1200 RPM, estamos hablando de una velocidad que se puede calcular con un tacómetro, la velocidad del eje. Entonces, una vez obtenida la velocidad angular, que se da en radianes sobre segundo, yo puedo obtener nuestro par motriz. Y ahí sí reemplazo la fórmula y pongo que la potencia útil era igual, no me acuerdo cuánto era la potencia útil. 3680, creo. Sí, Sí, 3680. 3680. Sobre Bien, bien ahí, caballero. Sí, sí. 3680. Esto es en watt sobre lo que acabamos de calcular recién con Matías, que me dio 125,66. Y esto se da en radianes sobre segundo. 29,28 newton por metro. Bien, entonces la división de estas dos magnitudes, esperen que voy a leer un mensajito. Bien, bien, lo que acaban de decir los compañeros, bien, Ailem. Si funciona, sigue funcionando así, medio tildado, Lautaro, salí de vuelta. Ahí, Dana, ¿me escuchás? ¿Volvió el audio? Avísame, por favor. Bueno, entonces la división de estas dos magnitudes daba 29,29. sí. Sí, newton por metro. Sí, me da igual. Bien, entonces esta magnitud de par motriz, la unidad de medida es newton por metro. Bien, eso es todo, los cálculos que teníamos para sacar. Recordamos, primero habíamos calculado la potencia que teníamos, la potencia útil en CB, lo pasamos a watt. Después con el rendimiento pudimos sacar la potencia absorbida. Y después con el valor del coseno phi y la potencia absorbida pudimos calcular la corriente absorbida. Después con el valor de potencia absorbida y potencia útil se pudo sacar la potencia perdida, la que tenemos acá. Sí. Y con el valor o con el dato de la velocidad asincrónica de 1200 RPM pudimos hacer el cálculo de la frecuencia angular o velocidad angular. ¿Está? Ese dato lo necesitamos para poder calcular el par motriz, que el par motriz es m igual a potencia útil sobre velocidad angular. Bien, hasta acá más o menos venimos entendiendo bien. Vamos a ir complejizando los ejercicios porque ya vamos a ver si es una estrella, si es un triángulo, si es 380, 220, 380, si es 380, 660. Si vamos a ver cómo son las corrientes que pasan por la fase, cómo son las corrientes que pasan por las líneas. Así que a medida que va pasando, que vamos metiéndonos en esto, vamos a ir complejizando más el asunto. Bueno, ¿les parece si cortamos acá y la semana que viene vemos lo de los tipos de arranque? Y a eso le sumo los ejercicios que les dije. Dale, Y, dale. Me parece. y este fin de semana les mando el trabajo práctico que queda sobre motores trifásicos, sobre motores de alterna, y si no es en este fin de semana, se los mando la semana que viene. Sí, pero Bueno, si falta en la semana que viene o esta o la otra, ya van a tener un trabajo práctico nuevo que resolver. ¿Sí? Bueno, les mando un abrazo a la distancia a todos. Dale, y profe. nos vemos el Igualmente. martes. ¿Sí? Buena semana. Dale, profe, nos Dale. estamos viendo. Buena semana. Hasta luego. Bueno, profe. Nos vemos. No, profe. Nos vemos, profe. No, profe.